El E3 de 2021 se acerca con un nuevo Nintendo Direct y hemos querido recopilar todos los rumores y noticias que hemos escuchado sobre los próximos juegos que podrían llegar a Nintendo. Echad un vistazo a nuestra bola de cristal dando a me gusta, suscribiéndoos al canal y activando la campanita. Estas son nuestras predicciones del E3 2021 de Nintendo. El horizonte de Pokémon apunta a ser brillante y reluciente, y en el E3 de Nintendo esperamos tener alguna que otra novedad sobre Pokémon Perla y Diamante, los remakes de los clásicos juegos que llegaron a Nintendo DS en el año 2006. Lo más sonado es el regreso de las mega evoluciones a la saga, algo que se perdió en Pokémon Espada y Escudo, y una mecánica muy querida por los jugadores. Tampoco estaría mal algunas formas especiales de la región de Sinnoh, ya que tanto pedían este remake los fans, aunque lo que piden de verdad son novedades sobre Pokémon Legends, el spin-off de mundo abierto que nos hará vivir el mundo Pokémon de una forma totalmente diferente. No esperamos ningún milagro con el juego, así que mantened vuestras expectativas a raya. Mario, no sabemos qué hacer contigo, aunque seguro que Nintendo te tiene preparado un brillante futuro. No dudamos de que un juego de Mario en 3 dimensiones está en desarrollo, junto a uno en 2 dimensiones que dé una vuelta de tuerca a la saga New Super Mario Bros. Aunque el momento de ambos apuntamos a que no será este año. En cambio, sí que vemos bastante más posible que algunos spin-off del fontanero se asomen por Nintendo Switch en 2021, especialmente Super Mario Party 2, un juego cuyo éxito ha sorprendido hasta la propia Nintendo. Más allá de esto, el equipo de Mario Kart lleva desaparecido desde ARMS, y el ritmo de ventas de 8 Deluxe no ayuda a que pensemos que puede ser una buena idea sacar Mario Kart 9. Vemos posible su aparición, pero un 50-50 vamos. No nos vamos a librar de Mario Golf, mostrándonos algún que otro modo especial que no se haya desvelado todavía. Ahora que conocemos la existencia de Splatoon 3, pueden subir los mares y que nos invadan los calamares antropomórficos. El juego llegará a Nintendo Switch el próximo año, pero poco sabemos más allá de que tendremos a un salmón súper divertido con nosotros. Lo que hemos visto hasta el momento pinta increíble, y es muy probable que conozcamos algo más del juego en el E3 de Nintendo. Aún no tenemos detalles sobre las waifus que formarán parte del grupo musical de turno, o incluso si las habrá o repetirán las anteriores. En cualquier caso, esperamos tener más detalles sobre la historia y la jugabilidad de Splatoon 3 con un nuevo tráiler. Hace pocas semanas empezó a correr el rumor de que Donkey Kong estaría de regreso, y como suele ser habitual con un juego de 2 dimensiones, sabemos que no fue Donkey Kong 64, pero Tropical Freeze fue tan maravilloso que podemos esperar solo lo mejor. Y lo más curioso es que en esta ocasión, Retro Studios no estará al frente, sino el equipo de Mario. Sería bastante sorprendente que New Donk City estuviera llena de referencias a Donkey Kong, porque el propio equipo que lo estaba haciendo ya estaba planteándose este proyecto. No sabemos muy bien qué nos puede deparar un juego de Donkey Kong que no pertenezca a la saga Country, pero como los que tienen que currárselo son la gente de Nintendo y no nosotros, nos quedaremos esperando. Pikmin 3 batiendo récord de ventas en la saga en todo el mundo. Nintendo anunciando una aplicación de realidad aumentada solo de Pikmin. Y creemos que lo que nos falta de verdad es un episodio completamente nuevo de la saga. Nunca sabremos qué pasó con aquel Pikmin 4, que estaba a punto de ser terminado, y que debe ser que se canceló, se reinició o no consiguió salir del planeta de los Pikmin. En cualquier caso, Nintendo ha tenido tiempo más que de sobra para reparar todas las naves del mundo y preparar el regreso de Pikmin a Nintendo Switch con una nueva entrega. El lanzamiento de la aplicación para teléfonos inteligentes sería el momento perfecto para potenciar más la saga Pikmin con Pikmin 4. Si os estáis preguntando dónde se ha metido Metroid Prime 4, que hace 2 años que se reinició y todavía no sabemos nada, pues nosotros también, y solo os decimos que no esperamos nada del juego por el momento. Lo que sí creemos que veremos en el E3 de Nintendo es un juego de Metroid en 2 dimensiones, llevado una vez más a cabo por el estudio español Mercury Steam. Nintendo estuvo muy contenta con el trabajo que hicieron con Metroid Samus Returns, y habrían vuelto a pedir al estudio que trabajara en un nuevo título de la saga. Es uno de los juegos más rumoreados para este año, y su lanzamiento se produciría a finales de 2021. En cuanto a Metroid Prime Trilogy, al apostar por la entrega en 2 dimensiones, quizá no sea el momento de que llegue.
Ya va siendo hora de que Nintendo y Masahiro Sakurai nos traigan novedades sobre el Fighters Pass 2. Quedan 2 personajes por unirse a Smash Bros. Ultimate, y creemos que el E3 2021 será el momento perfecto para revelar al menos uno de ellos. ¿Sobre qué personaje será? Pues tenemos nuestras dudas, pero vamos, que podemos esperar cualquier cosa, desde Crash Bandicoot hasta un Pokémon de la región de Galar. Los rumores sobre nuevos juegos de Fire Emblem apuntan a un lanzamiento este mismo año de la próxima entrega, aunque no será un título completamente nuevo, sino un remake. Fire Emblem Echoes tendría un nuevo episodio rescatando las aventuras de Ike, que vivió en Nintendo Wii y GameCube. Casualmente, Good Smile va a sacar una figura detallada del personaje en 2022. HAL Laboratory ha confirmado que el siguiente paso de la saga Kirby está produciéndose. Su última aventura fue Star Allies en Nintendo Switch, un juego bastante completo del personaje, aunque lejos de lo que pensamos que puede dar de sí. Kirby es de los personajes de Nintendo más reconocidos, pero por algún motivo sus juegos no llegan a explotar como si lo hacen Splatoon o Animal Crossing. Esperamos que Nintendo se haya puesto las pilas y dé a Kirby el empujón que necesita para colocarse entre los más grandes. El 35 aniversario de Zelda está a la vuelta de la esquina, y es la franquicia de la que os hablamos hoy que más esperamos este año. Ya está confirmado que Skyward Sword tendrá su primera remasterización el próximo mes de julio. Además, esperamos una reedición de las 2 remasterizaciones de Wii U, Wind Waker y Twilight Princess HD, además de más información sobre posibles colaboraciones con otras sagas o pequeñas compañías por el aniversario. Sabemos que todos queréis saber más sobre la secuela de Zelda Breath of the Wild, y esperamos conocer más información sobre el juego en este evento, aunque quizá de forma algo superficial. No sabemos si saldrá a finales de año o a principios del que viene, pero todo es posible. Animal Crossing se está tomando unas buenas vacaciones. Desde final de año no llega ninguna actualización realmente interesante al juego, y la comunidad lo ha ido abandonando poco a poco. Aún así, sabemos que Nintendo trama algo con New Horizons, y esperamos que se compartan nuevos detalles sobre una gran actualización que dé una segunda vida al juego. La cafetería y aparición del capitán son algunos de los elementos que podríamos ver este año en el juego, pero como todo con este Animal Crossing, llegaría muy lento. La gente está medio contenta y medio enfadada con Nintendo Switch Online. Puede salir al año por menos de 4 €, así que es bastante económico. Pero las recompensas y funcionamiento dejan bastante que desear. Hace ya más de un año que llegaron los juegos de Super Nintendo a Nintendo Switch, y ya va siendo hora de incluir juegos de otras plataformas retro, como Game Boy Advance o Nintendo 64. Aprovechando el tirón del aniversario de Zelda, sería una buena forma de que llegaran Ocarina of Time y Majora's Mask a la consola. Seguro que a muchos de vosotros os gustó la espectacular colaboración entre Ubisoft y Nintendo con Mario + Rabbids Kingdom Battle. Pues a las empresas también les gustó, porque fue uno de los juegos de Ubisoft más vendidos ese año y principal fuente de ganancias procedentes de Nintendo Switch. Y hay rumores sobre una segunda parte que estaría en desarrollo. No tenemos muy claro que suceda pronto, pero entre otros proyectos más personales podría ser uno de los anuncios de Ubisoft para el E3. Persona ya llegó a Steam, y Persona 5 Strikers se estrenó con un gran éxito en Nintendo Switch, así que todos los fans de los JRPG están esperando la llegada de la saga Persona a la consola. Los juegos principales, no hablamos de spin-offs. Shin Megami Tensei va a estrenar pronto su 5ª entrega en Switch, así que esperamos que este matrimonio con Atlus, que pasó a mayores con la entrada de Joker a Smash Bros., continúe su brillante camino. Tras 3 años aportando a Nintendo Switch únicamente ports de consolas anteriores, Capcom ha llevado con Monster Hunter Rise una de sus mejores creaciones a la consola, además del regalito que supone Monster Hunter Stories 2. Los rumores sobre un Resident Evil exclusivo de Nintendo Switch parecen cada vez más reales, aunque su presunto lanzamiento a principios de 2022 quedan todavía un poco lejos, por lo que no tenemos todas con nosotros en que lo mostrarán en el E3. Bayonetta 3 es junto a Metroid Prime 4, uno de los desarrollos más longevos de Nintendo Switch. La genial saga de acción de Platinum Games apunta más alto que nunca, y su encargado nos recomendó no esperarlo, porque aparecería cualquier día de la nada. Por otro lado, ya Nintendo nos sorprendió con Astral Chain en una espectacular colaboración con Platinum Games, y que esté pensado para ser una trilogía no nos hace descartar que podamos ver algo sobre Astral Chain 2 en el E3.
Square Enix está dando mucho amor a Nintendo Switch. Sabe que es una de las plataformas predilectas por los fans de los RPG tradicionales, y por eso han llevado en exclusiva juegos como Octopath Traveler o la edición definitiva de Dragon Quest XI a Nintendo Switch, aunque fuera de forma temporal. Actualmente están desarrollando el nuevo exclusivo Project Triangle, un juego muy similar en concepto a Fire Emblem, aunque con un poquito de Final Fantasy. Esperamos un nuevo tráiler del juego y no descartamos la llegada de remasterizaciones de juegos antiguos de Final Fantasy, además de Dragon Quest, y la confirmación de que Dragon Quest XII llegará a una consola de Nintendo. ¿Esperas algo más de Nintendo en el E3? Déjanos tus previsiones en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, y así no te perderás nada sobre Nintendo y Switch. Por aquí os dejamos los últimos vídeos de secretos y curiosidades del canal, para que no os perdáis detalle. Un saludo y hasta otra.